Hechos 2, 41 y 42 dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta ahí, hermanos, oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque siempre nuestro corazón está completamente agradecido contigo por todas tus bondades manifestadas para con nosotros, aún en nuestras inquietudes, aún en nuestro descuido espiritual, aún en lo que no hemos llegado a lograr en nuestra relación contigo. Aún así tú nos bendices, nos provees. Tú siempre estás al tanto de nuestros movimientos, de nuestros pensamientos, de nuestro actuar. Y por ello te agradecemos, porque también en medio de todo ello tú nos provees de tu palabra santa. Te pido que los siguientes minutos puedan ser reconfortantes para nuestra vida espiritual y puedan ser edificantes también. En el nombre de Cristo. Amén. Es fascinante cuando uno descubre mediante la lectura de la Biblia, descubrir la forma de llevar la vida cristiana de los primeros cristianos. Cuando leímos por primera vez o las primeras ocasiones y comenzamos a leer la historia de la iglesia cristiana a través propiamente del libro de los Hechos, como que no le tomamos dirección o sentido originalmente, pero conforme van pasando los años y llegamos a ser parte de una congregación y somos miembros de una iglesia local, entonces lo que encontramos en la palabra de Dios se convierte para el creyente en particular, ya le haya un cierto propósito y cierto sentido. De manera tal que uno quiere continuar analizando e investigando cómo debiera ser mi vida en desarrollo, en relación, quiero decir, en mi iglesia, tomando en consideración cómo eran los primeros cristianos de hace siglos atrás en relación a su propia iglesia. Y la Escritura es clara porque nos dice el escritor del libro de los Hechos que los que recibieron la palabra, ¿cuál palabra? La palabra de Pedro. Pedro se levantó a predicar un mensaje de arrepentimiento, nos dicen el contexto inmediato anterior. Comenzó a predicar un mensaje de arrepentimiento porque comenzó a hablarles y al oír esto, dice el versículo 37, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, entonces, ¿qué haremos? Reaccionaron a la predicación, a la enseñanza. Así que Pedro les dijo: arrepiéntanse, y una vez arrepentidos y habiendo creído, entonces bautícense. Y dice el versículo 41, los que recibieron la palabra predicada de Pedro, es decir, el evangelio de salvación, y creyeron en Jesucristo, y hubo una conversión en todos ellos, dice, fueron entonces bautizados, y se añadieron alrededor o aproximadamente, dice, como 3,000 personas. Así que la primera congregación que se reunió en cierto lugar, porque no había un templo como el nuestro en aquel entonces, sino que se reunían, dice la Escritura, en las casas, pero también se reunían en el atrio del templo que les había construido Herodes en aquel entonces. Y dice en la Escritura que cuando se reunían esos más de 3,000, dice el versículo 42, perseveraban en la doctrina. Con el paso de los días, con el paso de las semanas y de los meses, nos dice la Escritura que los hermanos que habían creído realmente en Cristo, ellos perseveraban. Y solamente nos dice el escritor que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en un aspecto más, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y perseveraban asimismo en las oraciones. Lo que vemos, hermanos, en este solo versículo es que aquellos cientos y miles de hermanos, de creyentes convertidos a Cristo, ellos le daban a la iglesia la importancia de vida. Perseveraban. No eran cristianos que decían, ay, para la otra voy. Ay, lo dejo, el pastor me va a entender. Ah, los hermanos saben. No, ellos perseveraban. El término, bueno, lo entendemos y debemos de entenderlo de dos formas. Lo que vemos literalmente cuando dice perseveraban, es decir, eran constantes. Pero ya se ha dicho en alguna otra ocasión que la palabra que se tradujo, el término que se tradujo a nuestro idioma, perseveraban, la palabra que utilizó el escritor del libro de los Hechos, es una palabra que significa literalmente anhelaban, deseaban. Cuando una persona, cuando un creyente anhelaba la doctrina, anhelaba la comunión con los hermanos, deseaba estar con la congregación de los santos donde Dios le acomodó cuando creyeron en Cristo, bueno, entonces ese cristiano que anhela y desea la comunión con los hermanos y la comunión por Dios, por supuesto, entonces será perseverante, será constante. Para ilustrarlo, hermanos, pues basta nada más darnos cuenta dónde estamos esta noche. Estamos aquí y nuestra asistencia es constante y es perseverante porque anhelamos nuestra comunión con Dios. Porque anhelamos los aspectos espirituales de nuestra vida. Y dice la Escritura que perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en las oraciones y perseveraban en el partimiento del pan. Repito, ellos supieron darle la debida importancia que merece que el cristiano le dé a su propia iglesia. Es importante, y voy a utilizar y ser repetitivo en estos términos, es importante que usted y yo le demos la importancia, a nuestra iglesia. Y cuando digo iglesia me estoy refiriendo a las actividades de la iglesia, a los cultos de la iglesia, a la predicación que se expone en la palabra de Dios en nuestra iglesia o en nuestro templo, si le queremos llamar. Somos parte de la iglesia. A que anhelar el compañerismo que tenemos con Dios como iglesia, porque además de tener comunión con Dios de manera individual, también lo gozamos y lo disfrutamos de una manera congregacional. Estamos en casa, anhelamos a los hermanos, recordamos a los hermanos, los deseamos y volver a vernos nuevamente para estar en el templo con los hermanos y estamos con ellos y luego regresamos a casa y entonces cada uno en particular tenemos nuestra vida personal, devocional con Dios a solas, de manera individual propiamente, pero también deseamos estar nuevamente con los hermanos porque esa es parte de la vida cristiana. Así que nunca se canse, hermanos, nunca se cansen, muchachos, de venir a la iglesia. Nunca digan, hoy otra vez la iglesia. Ay, otra vez bañarse para ir, sí, otra vez bañarse para venir a la iglesia. Eso es parte de... Ay, otra vez, ya va a ser día de, hay que arreglarse, apurarse y otra vez tomar el taxi, el camión, pagar Uber, llegar y al carro No, hay que amar nuestra iglesia. No restemos, no minimicemos la importancia que la iglesia merece. Y una vez estando como iglesia reunidos en el templo, entonces continuar dándole la debida importancia y colocarle cada aspecto del programa que se va desarrollando cada vez que nos reunimos y disfrutar todo lo que estamos haciendo. La iglesia, hermanos, hay quienes anhelan, hay quienes desean estar en un lugar como el que usted y yo tenemos. Debemos de ser agradecidos con el Señor porque tenemos un templo. Debemos ser agradecidos con Dios porque tenemos un lugar donde sentarnos con bancas cómodas. Hay lugares donde se sientan en botes de pintura volteados.
Hay lugares donde se sientan en piedras, en bloques, en maderas y se astillan, se lastiman cuando hay que armarlas y desarmarlas y colocarlas y moverlas, porque quizás es un lugar prestado. Usted y yo, hermanos, somos privilegiados porque tenemos lo que tenemos, que muchos anhelan, lo que usted y yo estamos disfrutando hoy. Nunca minimice lo que Dios le ha dado. Nunca haga menos lo que está disfrutando cada vez que viene al templo. Gracias a Dios que tenemos palabra de Él. Gracias a Dios que tenemos un pastor que nos enseña, que nos dirige. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida que nos continúa hablando y redarguyendo cuando no estamos en el templo escuchando la predicación. ¿Por qué es importante, hermanos, que le demos, por qué es necesario, voy a corregir, por qué es necesario que le demos la debida importancia a la iglesia? Número uno, debemos de darle importancia a la iglesia porque la iglesia provee sana enseñanza. Porque voy a enfatizar un poco más, porque en nuestra iglesia nos provee de sana enseñanza, porque no todas las iglesias proveen de sana enseñanza, no todas las congregaciones se predica la sana doctrina. Nuestra iglesia tiene años predicando la sana instrucción, la sana enseñanza. Como lo hacía la primera iglesia, dice la Biblia en el versículo 42, los hermanos deseaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? No era una ajena a las enseñanzas de Cristo, eran las enseñanzas de Jesucristo que a los apóstoles se les comisionó para que la predicaran, para que echaran los cimientos de la iglesia cuando el Espíritu Santo viniese sobre los creyentes. Así que los hermanos anhelaban, perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina sencillamente podemos entenderla como sencillamente enseñanza. Y cuando digo sencillamente enseñanza, no me refiero a que es una enseñanza más. No, sencillamente es el término que debemos de entender que es instrucción para nuestra vida diaria. Usted y yo venimos a la iglesia por varios propósitos, como parte de una iglesia al templo, para adorar al Señor, ciertamente, para manifestarle nuestro agradecimiento en todas las áreas de nuestra vida en días pasados, pero venimos porque nuestra iglesia nos enseña, en nuestra iglesia se nos enseña la sana doctrina. Sana enseñanza, instrucciones para nuestro proceder diario. Es en la iglesia, hermanos, donde estamos. No se vaya a buscar tutoriales en YouTube para buscar cómo tratar con el vecino conflictivo. Porque ya estamos dados por la época en la que estamos viviendo. Vamos a buscar tutoriales para todo. Me voy a sacar una astilla aquí en la uña. Ahí estamos viendo tutoriales. Agarre un cortañas y sáquela, muérdosela con el diente. Pero no se trata de eso exactamente. Cuando se trata de la vida cristiana, tenemos que aprender no de tutoriales, sino de la palabra de Dios, de la predicación. La tecnología puede avanzar, la época puede estar avanzando, las etapas en la vida, la tecnología, todo puede estar en aumento, pero lo que no debemos dejar de lado, hermanos, es este sagrado libro en el cual Dios nos enseña, nos orienta, nos recuerda cómo debemos conducirnos, no solamente en la casa de Dios, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, sino en nuestra cotidianidad. De gracias a Dios, porque en la iglesia se nos provee de sana enseñanza, no solamente para la vida diaria, sino para crecer de manera espiritual y crecer en la gracia. Usted no va a crecer en la gracia de Dios si usted está en una iglesia y se cambia y luego se va a otra. En alguna iglesia que estuvimos hace algunos años, llamaban por teléfono a algunas personas o llegaban a servicios y después les dábamos la bienvenida, por supuesto, y preguntaban, pastor, queremos comenzar a congregarnos en su iglesia. Le digo, ¿y el motivo cuál es? Nos honraría mucho recibirles en nuestra congregación, pero ustedes vienen de otra. ¿Cuál es el motivo por el cual nos están acompañando o quieren quedarse con problemas, pastor? Uy, si supieran, le digo, aquí tenemos un montón de problemas también en la iglesia.
Se brincan de una para llegar a otra, le digo, pero si se quedan aquí tiempo se van a dar cuenta que aquí todos somos muy problemáticos. Porque así somos, hermanos, ¿no es cierto? Todos somos pecadores. Y algunos hermanos que estaban allá pensaban que, bueno, me salgo de mi iglesia, no hay problemas, y me voy a otra, pensaban que éramos perfectos. No. Todos los que componemos una iglesia somos imperfectos, redimidos por la sangre de Cristo, pero somos humanos, con tendencias, con inclinaciones al pecado. Y le decía, hermano, pues quédese allá mejor. De tener problemas nuevos a lidiar con problemas que ya conoce, pues mejor lidie con los que ya conoce. Porque no es la constante, no es la como Dios va a suplir nuestra necesidad espiritual, buscando y dejando y continuando. No, es ame su iglesia, dele la importancia a su iglesia. Si hay situaciones, dígale, con la ayuda del Señor, los vamos a saltar esas barreras, como decía el pastor, el diablo comienza a trabajar cuando hay metas, cuando hay propósitos, cuando hay objetivos claros en la congregación. El diablo apunta claramente y sabe a dónde para desanimarnos, pero no es una forma de evadir el desánimo o los problemas brincándonos para otro lado. Está haciéndole frente. La iglesia nos provee de sana enseñanza e instrucción para poder crecer espiritualmente. Los hermanos allí estaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Allí estaban los hermanos buscando crecer y crecer y crecer. Llegaron, crecieron. Usted dirá, es que no se iban a otra iglesia porque era la única. Pues eran miles de hermanos. Imagínense. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, en la instrucción. Allí estaban, aprendían no solamente a crecer de manera espiritual, sino a crecer o a vivir correctamente agradando al Señor, porque es donde se nos enseña, en la iglesia. Por cierto, no dejé de venir a la escuela dominical, a las lecciones que se enseñan, a los cultos de predicación, porque se nos enseña, se nos dice, se nos aclara, se nos enseña a vivir correctamente y cómo debemos de agradar al Señor. No menosprecie su iglesia, dele la importancia de vida, porque su iglesia le provee de sana enseñanza y de sana instrucción. No se mueva, ahí quédese. No busque otra opción, ya quédese aquí. No cuestione otra vez, vamos a ir a la iglesia, ojalá que el pastor ya ponga menos cultos. No, dele gracias a Dios, deberíamos de venir más seguido a la iglesia. Es decir, debería de haber más servicios como lo hacían. Mi hermano, si usted y yo viviéramos honestamente en el tiempo apostólico, cuando estaban los apóstoles predicando, probablemente muchos de nosotros ya hubiéramos dejado el cristianismo, porque los hermanos se reunían todos los días. Todos los días. Todos los días, dice la Biblia, ahí en Hechos, no solamente en el capítulo 2, sino en varios capítulos, todos los días se reunían los hermanos, todos los días, hermanos, todos los días. Ya entendió todo lo que es todos los días, ¿verdad? 7 días a la semana, imagínense. Eso era amor, por Dios. A veces contaba, a ver cuántas predicaciones tenemos en la semana. Dicen, son muchas. 4. Ni son tantas. Comparado con los hermanos, primeros cristianos, ellos estaban saturados, no saturados, pero en relación y respecto a nuestra época actual. Tenían suficiente y nada, nunca va a ser suficiente palabra de Dios para el cristiano. Siempre tenemos que anhelar más. ¿Por qué debemos de darle la importancia de vida a nuestra iglesia? No solamente porque nuestra iglesia nos provee de sana enseñanza o sana instrucción, sino también porque nuestra iglesia nos provee de sano compañerismo. El sano compañerismo, hermanos, para el creyente no lo vamos a encontrar en nuestro trabajo o con los compañeros de escuela o en la universidad o en el barrio. Deben ser nuestros hermanos en Cristo. En el mismo pasaje, en el mismo versículo de Hechos 2, capítulo 2, verso 42, dice la Biblia que los hermanos, esos más de 3,000, perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, anhelaban la doctrina, escuchar, estar en los cultos de los apóstoles, dice,
Pero continúa diciendo que también anhelaban y perseveraban en la comunión unos con otros. Y para que tuvieran comunión unos con otros, ya habían tenido comunión previa con el Señor, con Dios. Cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Los hermanos estaban disfrutando y teniendo comunión con Dios, eran perseverantes, anhelantes, deseosos de estar en comunión con Dios. Por eso también tenían comunión con los hermanos y la anhelaban, lo disfrutaban, dice la Escritura. Así que la iglesia primitiva, ofrecía a los primeros creyentes, les ofrecía sano compañerismo. Eran los hermanos donde se trataban, donde se cuidaban, donde se defendían. Había religiones paganas, religiones de místicas, etcétera, etcétera. Y a los hermanos cuando se convirtieron, pues algunos los pudieron ir desplazando, hasta los mismos judíos que se habían convertido a Cristo, que realmente era una iglesia judía, prácticamente en su totalidad. Bueno, habiéndose dejado el judaísmo, la religión de los judíos, convertidos al cristianismo, ahora sin que ese término fuese utilizable todavía en aquel entonces, pues muchos comenzaron a hacerlos al lado. Como hoy en día sigue sucediendo. Eres de los hermanos, nos dice en la familia, ¿no es cierto? Ya te convertiste, ya dejaste la religión de nuestros padres, ya cambiaste de religión, ya eres de los hermanos, a poco que ya eres evangélico. Comienzan a decirnos infinidad de cosas, hasta protestantes, cuando no protestamos por nada. Pero así nos llaman. ¿Por qué debemos darle la importancia y amar nuestra iglesia y ser agradecidos a Dios por nuestra iglesia? Porque nuestra iglesia nos provee de un sano compañerismo. Además de venir a tener comunión con el Señor, escuchamos la predicación, las oraciones, los testimonios, las plegarias, los avisos, cantamos juntos, nos vemos unos a otros. Dice la Escritura que los hermanos anhelaban y perseveraban en el compañerismo, la comunión unos con otros. El término es koinonía, que se entiende como una sociedad o una asociación, en este caso, de hermanos. Sabe que usted y yo, como hijos de Dios, somos asociados unos de otros, somos socios, vamos a decirlo así, de la misma fe. Somos compañeros, somos más que compañeros, somos hermanos en Cristo, porque pertenecemos a la misma familia. Así que eso nos debe de hacer, hermanos, pensar en los nuestros siempre. Buscar la amistad de nuestros hermanos en Cristo. Es bueno que usted se haga amigo de los hermanos, porque eso viene a fortalecer la relación fraterna. Es hermano en Cristo y es amigo del hermano. Hay una doble relación y eso fortalece nuestra relación, nuestra sociedad con nuestros hermanos en Cristo. Eso no quiere decir que no habrá ataques a nuestra fraternidad. Los habrá seguramente, pero debe estar más fuerte nuestra relación fraterna que los ataques del diablo. Digo porque a veces se pueden presentar confusiones, desavenencias, criterios distintos, opiniones diferentes, pero eso no debe de hacer, hermanos, que usted esté en contra de un hermano o en contra de una hermana. Probablemente su carácter no congenie con el otro, es normal, es natural, porque no vamos a congeniar quizás, pero no quiere decir que vamos a estar en contra de ese hermano o de esa hermana. Tenemos que aprender de los primeros cristianos. Ellos anhelaban la comunión unos con otros. Estaban deseando que ya fuera la hora del culto de esa tarde para volver a estar con los hermanos, porque fue grato. El salmista lo dijo cuán delicioso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué, hermano? ¿Mande? En armonía. Es habitar los hermanos juntos, porque habitamos juntos, no cohabitamos juntos, pero habitamos, es decir, nos reunimos, nos congregamos y estamos en unidad, congregados en ciertos días de la semana, pero en armonía es mejor. En armonía. Eso de que a mí no me ponga, pastor, en un grupo porque está el hermano ahí, no, eso es de niños, eso es de kinder, ¿no?
No nos debemos dejar llevar por nuestros sentidos. Hay que desear llevarnos bien con los hermanos y la comunión, porque la iglesia provee de un sano compañerismo. Siempre debemos desear, hermanos, que nuestros hijos se lleven bien con los niños. Bueno, ellos disfrutan más aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque ya sabemos, los niños se pueden despedazar en cuna o en alguna otra clase. Luego nos enojamos los papás y los papás duramos meses molestos y los niños como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo dijo que tenemos que aprender de los niños. Hay que aprender y anhelar, hermanos, la fraternidad con los hermanos, vivir en un ambiente sano. Y aquí vivimos en un ambiente sano. Siempre traiga a sus hijos, hermanos, no los deje en casa. No los deje en casa, que tienen mucha tarea, tráigalos, que se desvele haciendo la tarea. Pero que venga a la iglesia, que esté en la clase, que esté con los hermanos, que aprenda a cantar, que aprenda cómo es el orden del servicio, que venga a escuchar la lección de la escuela dominical, que venga a leer la Biblia juntos con los hermanos, que aprenda los signos, que aprenda el lenguaje cristiano, cómo nos conducimos, porque ellos son los que van a quedarse, hermano, cuando usted y yo no estemos o nos vayamos extinguiendo de este mundo. Ellos son los que van a perseverar en la congregación y tienen que hacerlo bien. Porque ahora están creciendo generaciones, las generaciones más recientes están cambiando toda la filosofía de vida. Y no debe ser así en las iglesias. No debe ser así. Rato va a estar un predicador creado por la inteligencia artificial o en un holograma detrás de un púlpito. Y ya no va a haber. Si permitimos que todo lo que va avanzando en nuestra sociedad entre en nuestras iglesias. Y si permitimos eso, hermano, ya no se va a estar este sagrado libro en las congregaciones. Todo el mundo va a estar con el celular o con los lentes, ¿verdad? Inteligentes, y ya no va a aparecer aquí la pantallita y vamos a estar. Y no tenemos que permitir que eso suceda en la iglesia. Dios dijo, nunca se aparte de la ley, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, dijo Dios a Josué. Dijo este celular, que obviamente no existían celulares. Pero no tenemos que perder el contacto directo, hermanos, con las páginas de este sagrado libro. Quizás unos años más adelante, a lo mejor ya no vamos a estar usted y yo aquí, a lo mejor ya ni van a existir los libros. Pero la palabra de Dios dice que la misma palabra de Dios va a permanecer para siempre, de alguna forma. Pero mientras no deje de traer su Biblia a la iglesia, su Biblia, no la traigan en el celular, su Biblia. Un día yo les dije a los hermanos de la iglesia, hermanos, no saquen el celular para la Biblia, traigan su Biblia. Luego, es que no tenemos, les compré Biblias para la iglesia, para que las compraran baratas. Le dije, hermano, vamos a comprar Biblias, le dije al tesorero, compra unas cuantas Biblias de piel para que los hermanos presuman su Biblia cuando vengan a la iglesia. Y se las vamos a vender al costo, no le vamos a ganar nada para que tengan su propia Biblia. No las compraban. Hasta los himnarios, vamos a cantar y un muchacho buscaba rápido en el celular el himno que vamos a, y ya está con el celular, hermanos, ahí vamos a comprar himnarios para que tengan sus propios himnarios. Compramos himnarios y nadie compró los himnarios. Contreras. Les digo a los hermanos, vamos a cambiarle el nombre de la iglesia, de Primera Iglesia Bautista, la vamos a poner Iglesia Bautista Los Contreras. Porque nada, acatan. Quieren ir avanzando en la tecnología, pero en la relación con Dios, pésimo. Y nos jactamos de tener las aplicaciones que según nos van a dar un mejor nivel espiritual. Lo que nos va a llevar a un nivel espiritual, hermanos, es la palabra de Dios nada más, y venir al templo y escuchar con atención. Eso es lo que va a elevar nuestra calidad espiritual ante Dios. Así que dele la importancia a su iglesia, porque la iglesia nos provee de sano compañerismo. Venimos a tener relación con Dios, a escuchar la enseñanza, pero venimos también y tenemos compañerismo con los hermanos, y hay que promover un ambiente siempre distinto en nuestra congregación, en nuestros hijos, en nosotros los hermanos. Y termino. ¿Por qué es importante nuestra iglesia? Porque nuestra iglesia nos provee de sana protección también.
Y ya para finalizar, no voy a leer todo el pasaje, pero en 1 Corintios capítulo 5 se da cuenta de que hay un pasaje donde Pablo pone en relieve la protección que un cristiano tiene en su propia iglesia. Cuando éste está fuera del compañerismo, de la, voy a decir, del caparazón o del escudo de la iglesia, uno está desprotegido. Pablo le dijo a la congregación, dice, mire, aquel hermano que está allí, que está cometiendo un pecado de incesto, dice, hay que, ya hablé con él cuando estuve allá, ya hablé, pero no entendió, dice Pablo. Y continúa, entonces hay que entregarlo a Satanás. Es decir, no tengan comunión con él. Hay que quitarlo de la comunión de la iglesia. En otros pasajes, Pablo les dijo a Timoteo y a Tito, al hermano que cause división y que persista en pecar, no lo saluden, aléjense de él, no le extiendan la mano, ni le digan bienvenido, no lo reciban en casa. Quiere decir que Pablo estaba diciendo entregar a Satanás, es una frase como para referirse que esté lejos de la congregación, lejos de la protección que una iglesia provee a los suyos. No es que él le está poniendo las manos de Satanás para que Satanás se lo lleve al infierno, porque era propiamente un creyente. Pero el creyente no se había querido corregir, entonces, hermano, fuera de la iglesia vas a continuar siendo atacado por el diablo. Porque el que está en este mundo está dominado por Satanás y sus demonios. Una vez que tu carne, tu pasión sea destruida y te arrepientes y te das cuenta de dónde saliste y de qué fue de lo que no le estabas dando importancia, una vez que te das cuenta de que estás realmente siendo atacado por Satanás y ya no tienes la protección de tus hermanos de la iglesia, entonces se va a arrepentir, y una vez que se arrepienta hay que recibirlo, restaurarlo y volverlo a traer a la congregación. Pero en ese espacio de tiempo iba a estar desprotegido. Quiere decir que cuando uno está en la iglesia y uno es parte de una congregación, hermanos, uno está protegido por los hermanos, por las oraciones, por la palabra de Dios, por todo lo que se desarrolla en una iglesia. Eso nos brinda protección. Pero usted se va de la iglesia y queda desprotegido y el diablo va a hacer trizas. Nos va a tratar como un muñeco de trapo. Y cuando nos damos cuenta que no debimos habernos alejado de la iglesia ni de Dios, entonces el cristiano regresa marcado, parchado, dolido, pero se dio cuenta que no debió haberse ido. Porque lejos de la iglesia uno está desprotegido. Dentro de la iglesia uno tiene protección. Así que, ¿por qué debemos de ser agradecidos con Dios por la iglesia y darle a la iglesia la importancia? Porque la iglesia nos provee de sana protección. Es aquí, en la iglesia es un lugar que nos provee de protección y de seguridad. Fuera de la iglesia, hermanos, estamos desprotegidos. Así que, no se vaya de la iglesia. Porque usted nada más es el único el que va a sufrir las consecuencias. Usted se aleja de Dios. Nos va a pesar, nos va a doler lo que pueda sucederle a cualquier creyente que decide alejarse de Dios y de la iglesia, pero quien más le van a pesar las consecuencias será al propio cristiano que se aleja de Dios. Así que no minimice su iglesia, ame su iglesia, dele gracias a Dios por la iglesia, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por los hermanos, por el pastor, por la predicación, por todo lo que tenemos aquí, hermano, porque puede ser que algún día lo perdamos. Puede ser. O van a venir días malos, como dice la Biblia, en los cuales ya no tengamos contentamiento. ¿Por qué? Ya no podamos caminar, ya no podamos ver, ya no podamos escuchar, estaremos enfermos, ya no podemos trasladarnos. Antes que vengan los días malos, dele gracias a Dios por lo que tiene. No minimice la iglesia, ámela. Ame a los hermanos. Sea contentos con él y dele gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado hasta ahorita y por lo que Dios nos va a dar más adelante. Con la ayuda de Dios. Imagínense un terreno grande, un amplio con un amplio santuario,
con estacionamiento adentro, con salones, con espacio para la escuela dominical mayor de lo que ya tenemos aquí. Canchas de fútbol también, ¿no? Voleibol, para jugar aquí con los muchachos, un salón social. Un hermano, un amigo pastor hace varios años me dijo, dice, heredé un trozo de cerro, decía ahí, ¿para qué lo quiero? Uy, para campamentos, para cabañas, para otra iglesia, para muchas cosas se puede utilizar, ¿no? Hay que ser agradecidos con Dios, ¿no?, por lo que tenemos, y ya quizás probablemente usted y yo alcancemos a ver lo que Dios tenga más adelante, o a lo mejor nuestros hijos lo van a disfrutar. Quizás nosotros lo veamos como Moisés, la tierra prometida, pero nuestros hijos serán los que van a poseer lo que nosotros estamos anhelando y esperando. Así que la iglesia es importante, hermano, no la minimice, no la menosprecie. Padre, te damos gracias.